La Puerta del Tiempo. Producción y locución, Mauro Conti y Daniel Murúa. Edición y sonido, Erika Quinteros. Muchas veces hemos escuchado desde distintos lugares que las ciencias y las cuestiones de fe van por caminos diferentes, y casi siempre en una permanente contradicción. Quienes hacemos este programa entendemos que esto no es tan así, sino que la ciencia se ha encargado de descubrir las huellas que Dios ha dejado en la creación. Trataremos en este espacio, desde la historia y a la luz de la Biblia, seguir este rastro, a través del tiempo y en épocas muy, muy lejanas. Hola amigos de la Puerta del Tiempo, bienvenidos a un nuevo programa, a un programa especial en el que vamos a tratar una temática que está en boga en muchas partes, pero que la mayoría de la gente desconoce o cree conocer, pero conoce muy poco. Estamos hablando de una de las corrientes filosóficas de fin del siglo XX, denominada la posmodernidad. Pero antes que nada quiero darle un caluroso bienvenida a mi amigo Daniel. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? Sí, la verdad, tema del cual se escucha mucho en muchos lugares y de distintas perspectivas quizá, ¿no? Pero bueno, la idea es conversar, es interiorizarnos un poquito y por sobre todas las cosas ver qué alcances tiene esta época de pensamiento como es la posmodernidad. Pero vos bien lo decías recién que es un programa especial, no solamente por el formato, por la temática, sino también porque hay un invitado, como suele ocurrir en este tipo de programas. Mira, yo te podría presentar como por tu título como psicopedagogo Sergio Toranzo, que sos, pero prefiero... Licenciado. Sí, pero prefiero presentarte como mi amigo, como nuestro amigo. Sergio, bienvenido, sentite a gusto en este espacio y con total libertad para explayarte en todo lo que sabemos que conoces al respecto de este tema. Bienvenido. Para mí es un placer estar entre ustedes. Y la verdad es que, si bien la especialidad de la profesión no tiene que ver con la especificidad científica en el término del marco social y aún de lo filosófico, es decir, nos atraviesa, es decir, no la podemos ignorar en nuestra práctica profesional. Así que la sociedad habla y sabe algo. Justamente creo que de lo que sabemos todo en el lugar en donde estamos y como podemos, tenemos que empezar a decir, porque algo sabemos todo. Y entonces dilucidar realmente algunas de estas cuestiones se trata de escucharnos unos a los otros, ¿no? ¿Y qué es? A ver, para alguien que se esté interiorizando, que ha escuchado este término y que por ahí no tiene mucha idea, ¿cómo podríamos definir mirá la tarea que te estoy dando, en 3 palabras, la posmodernidad? Pero ¿por qué podríamos empezar? ¿Cuál sería el hilo para empezar a desarrollar? Bien, la idea para entender algo de la posmodernidad tendríamos que comenzar a pensar lo que es la modernidad. Perfecto. Porque realmente la posmodernidad dentro de los procesos históricos aparece a posterior de la modernidad. Cuando uno habla de modernidad habla de un proceso histórico en un momento del tiempo humano, social, planetario, donde estuvo caracterizada por profundas transformaciones. Es decir, hasta el siglo XVIII, la concepción de la idea y del relato de la lógica que gobernaba el mundo trascendía las cuestiones de la razón, entonces estaban dadas por Dios. Entonces el que gobernaba el mundo era Dios, el que gobernaba las relaciones sociales y cómo se debían hacer las cosas era Dios. Es decir, lo religioso, el metarrelato, pertenecían al poder en marco de lo religioso. Podemos pensar, no podemos, sino que estamos hablando de la Edad Media, el oscurantismo, Todas estas etapas.
Para poder pensar la modernidad después de este dominio del relato religioso, tenemos que pensar que todos los procesos que se han ido dando en la humanidad, es decir, han sido justamente procesos, no se ha producido un día para otro. Cuando uno piensa en la modernidad, muchos autores han coincidido que el comienzo de la modernidad se dio en la revuelta protestante. Es decir, hay un cuestionamiento de un sector cristiano donde ya no estaba dispuesto a ser obedientes al discurso único del religioso, sino a prestar más atenciones a las cuestiones de las intelecciones sociales, de las intelecciones personales, es decir, no negando el saber de cada uno, cuestión que antes no estaba permitida. Entonces el protestantismo es como un inicio de esto. Inclusive Marx dice, si no fue eso, la verdad es que el protestantismo provocó realmente las cuestiones de trasfondo de un comienzo de transformación a la hora del pensamiento social y de otros relatos, ¿no? O sea que podemos pensar que ese pequeño anticipo o detonante que fue, digamos, la revuelta protestante, estamos hablando del siglo XVI, quizá después se acentuó o podemos marcar, digamos, en finales del siglo XVIII. Sí, mediados del siglo XVIII, final del siglo XVIII. La verdad que la Revolución Francesa es como que se hace un cambio total en el pensamiento y en la influencia del pensamiento en el mundo, ¿no? Ahí nos metemos, si no me equivoco, en el metarrelato o en el gran relato del iluminismo, ¿verdad? Justamente con esa revolución. Con la Revolución Francesa. Claro, inmediatamente en la Revolución Francesa, una característica, la proclamación de los derechos humanos, la igualdad, la equidad, ya la concepción ya no es divina, sino que el hombre la puede pensar, y el hombre tiene autoría sobre los aspectos sociales y los aspectos relacionales de los pueblos y del marco donde cada uno estaba. Es decir, ya no es Dios quien manda, empiezas a ser el mismo hombre quien puede crear la idea de sociedad, quien puede crear la idea de pueblo, quien puede crear la idea de justicia, quien puede crear las cuestiones de derecho, es decir, es el hombre. Entonces, fíjense que pasar a ser Dios, empieza la modernidad, se caracteriza porque se corre Dios del centro del relato y aparece el hombre. La razón. Y en esto se acentúa con los criterios que plantea después Kant. ¿No? Sí. Bueno, vos empezabas mencionando digamos, el primero de estos grandes relatos, ¿no? Pero hay quizá 4, según Lyotard, filósofo francés, 4 grandes relatos que marcaron esta modernidad como periodo de pensamiento que, indudablemente, como decías vos, para entender lo que vino después, la posmodernidad, y quizá tenemos que tener claro qué es y cuáles son estos grandes relatos que marcaron la modernidad, ¿no? Me suena Karl Marx, me suena... Sí, justamente, Jean-François Lyotard, allá por la década del 80, hace unos escritos donde analiza profundamente estos metarrelatos, estos metadiscursos que hablabas vos, Sergio, recién, que los enumera en 4, y que es el relato cristiano, en el que la muerte de Cristo es el que va a dar el premio el día de la muerte del ser humano, del hombre, un estado de plenitud en el cielo, ¿no es cierto? Básicamente lo que decía el relato cristiano, según esta gente, como lo va nombrando. El otro tema que tocaste recién, el tema del iluminismo, la ilustración, la idea de progreso. De progreso y de la razón, es el otro gran metarrelato, en el que los 4 metarrelatos que estoy acá describiendo brevemente, todos apuntan, su fin es la plenitud, un estado de plenitud del ser humano. Llegar justamente
a ese estado de bienestar, digamos. Un estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien. Y los otros dos más recientes, el marxismo, justamente con el proletariado a la cabeza, dominando a la burguesía, lo que decía Karl Marx, y el otro extremo, el otro polo, que sería el capitalismo, que también decía que vamos camino a una plenitud, falta todavía, pero liberemos al mercado, que haya un libre comercio, que algún día va a haber tantos excedentes y tantos bienes que todo el ser humano, todo el hombre va a poder gozar de ellos. Esos son los 4 metarrelatos que Lyotard dice que no llegan a su fin. Hace un estudio teleológico, es decir, que concluyen o no llegan por lo menos a cumplir con lo prometido, ¿no es cierto? O sea, podemos decir que fracasaron. Exacto. Que no llegaron a cumplirse y ni se van a cumplir esos horizontes utópicos a los que estaban destinados. Y esto no solamente desde el punto, es una discusión filosófica, sino mucho ha tenido que ver los sucesos históricos también. Si hablamos de una idea de progreso que teóricamente iba a llevar a la humanidad a un estado de plenitud y a un estado de bienestar, pero precisamente en el siglo donde más se desarrolló el progreso fue donde se dieron las 2 grandes guerras mundiales, donde se dio la revolución, la guerra civil española, conflictos tremendamente sangrientos, revolución bolchevique, bombas atómicas, campos de concentración. Entonces el progreso no nos estaba llevando a ese estado de plenitud realmente, ¿no? En ese aspecto creo que tenía un poco de razón, por lo menos con estos puntos, Lyotard. Y capaz que sí. Realmente era un provocador, ¿no? Movilizó a Bátimo, un pensador italiano. Es decir, provoca todo un movimiento provocador, este filósofo. Lo interesante es algunas cuestiones que hacen mucho ruido y que nos tienen que llamar la atención con respecto a la modernidad, que realmente se presentaban como un metarrelato, pero en un discurso que muchas cosas no habían cambiado aún en la historia de la humanidad. Y es, por ejemplo, las cuestiones de quién es el que dice cómo es la verdad, quién es el que plantea lo cierto. Entonces aparece la modernidad justamente como constructores de la realidad, como hacedores de la verdad. Aparece ya no Dios, sino que aparece en la modernidad, especialmente después de la era industrial. Aparece Centro Europa y Estados Unidos creando los relatos. Entonces tenemos toda una sociedad, el resto del mundo, que se construyó la realidad en función de estos relatos. Por eso vemos todavía pueblos explotados alrededor de la tierra, la sociedad de bienestar, es decir, costeada con el sacrificio del resto de los países del mundo. Es decir, por eso digo que fue un proceso la modernidad. Centro-periferia. Centro-periferia se constituye, y entonces ahí, es decir, la idea de la modernidad aparece en la idea de la modernidad la mundialización, y es estos intercambios comerciales que se hacen más evidentes a nivel de multinacionales, etcétera. O sea, perdóname que te interrumpa, lisa y llanamente estamos hablando de una legitimación de un orden que favorecía a un sector e indudablemente desfavorecía o perjudicaba a otro. Entonces ese relato vendría a ser como la legitimación, la justificación, el por qué esto debía ser así y era así. Perfecto. Y a ver, una pedagogía, un criterio pedagógico, una estructura, la lógica epistémica de la enseñanza y de todo lo que tenía que ver con el hacer y ser, del ser humano, centrada justamente en la domesticación. Entonces es muy fuerte lo que digo, ¿no? Pero la domesticación. Entonces aparece acá teniendo poder la ciencia, presentándose como absoluta. Entonces de pronto todo aquello que queda en el ámbito de la empiria y que puede ser corroborado es cierto.
Lo demás no, ni siquiera es tratado. Es decir, hasta la misma ciencia se vacía del espíritu. No solamente del espíritu pensado Dios en su momento, sino la ciencia se vacía del espíritu aún humano y queda como la experiencia del dato solamente, y subordinando al hombre y la dignidad del hombre al dato. Positivismo que le llaman. Al positivismo puro. Claro. Entonces entabló toda una lógica relacional objetivista donde hacía falta para instaurar estas cuestiones de mercado, donde somos tratados uno y otro y nos tratamos unos de otros de acuerdo al valor que tenemos o a la utilidad para la cual me sirve o no. ¿Eso ya se puede ver en los albores de la revolución industrial o lo podemos rastrear un poco antes, ya con el descubrimiento de América? Un gran paso de la modernidad, yo creo. Esto se puede ver desde el principio nomás, desde el principio. En algunas cuestiones se siguen siendo sustancialmente las mismas. ¿Qué es lo que sucede? Concebida la modernidad de esta manera, aparecen las grandes peleas por el poder. Exacto. Del saber. Entonces aparece discutiendo y enfrentándose ciencia y religión, ¿no? Y empiezan a haber una serie de encontronazos donde se niegan unos a otros, trayendo realmente mucha confusión a la humanidad. Cuando uno piensa esto, es decir, la religión no fue diferente a la ciencia, entró en el mismo espacio de poder. Ya no es la verdad la que importa, sino el resultado. Excelente. Entonces aparece la guerra del creacionismo y el evolucionismo. Exacto. Vos, como charlando fuera de micrófono, justamente abordamos esta temática, ¿no? Y como es uno de los hilos, uno de los pilares de este espacio que estamos construyendo, justamente pensar que esta confrontación o estas miradas concebidas como totalmente opuestas no necesariamente lo son, y quizá en muchos casos era, como diría alguien, una discusión de locos abordando lo mismo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la ciencia, desde la religión, y esto con todo lo nocivo que es, ¿no? Llevando a los fanatismos por un lado y por otro, que no hace falta irse muy lejos ni buscar en lugares muy escondidos para verlos, ¿no? Yo te interrumpía. Pregunta, y tal vez sea una duda mía también. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda justamente Dios en la posmodernidad? ¿Queda relegado? ¿La razón es lo que entre comillas, eclipsa todo la promesa de Dios para el hombre, la salvación? Sobre todo eso, el plan de Dios de la salvación del ser humano, ¿dónde queda en la posmodernidad? Sí, y bueno, la salvación del hombre queda centrada en el mismo hombre. A ver, ¿estamos hablando de la posmodernidad o de la modernidad? De la modernidad, en el mismo hombre. En el mismo hombre y su naturaleza en la razón. La razón aparece como salvadora del hombre, ¿no? Más sepa, o el saber va a ser mi salvador, ¿no es cierto? Sí. Inclusive, que Dios queda en la periferia del corazón del hombre, pero también de la realidad. Pero queda en la periferia también en el mundo religioso, en el mismo cristianismo queda la periferia. ¿Por qué queda la periferia? Porque realmente, cuando uno escucha el relato religioso, termina siendo dato y no puede concretar los sueños, por ejemplo, para aquellos que somos cristianos, de que Jesús tuvo. Y entonces entra en contradicción. A ver, Dios aparece acá como ex machine, es decir, como un dato dentro de una obra que es necesario para el relato, pero siempre en la periferia, solamente un dato. Y nos hemos reducido todos a datos, de tal manera que en la relación con el otro está definida por lo que conozco. Cuando en rigor de verdad aparece después los filósofos del personalismo, Martin Buber,
Emmanuel Levinas, aparecen Jacques Derrida, aparecen cambiando la mirada y trayendo de nuevo el espíritu, otra mirada, es decir, recuperando justamente, viendo que no es la razón pura, no es la razón pura, hay algo que trasciende en la existencia y que no se da cuenta con la razón. Entonces, de pronto empezamos, en lo personal, empiezo a dudar de los discursos acabados de la ciencia y de los discursos acabados de la religión, porque en su lógica se sustentan en el mundo, en la misma partida epistémica. Mira, que yo creo que ha sido como presentación de este primer bloque lo que ha sido, lo que es como época de pensamiento de la modernidad, ¿no? Y esto nos va a dar entrada para, en este segundo bloque que va a venir a meternos de lleno en la posmodernidad, cómo se quiebra toda esta época, toda esta manera de pensar, cómo se modifica y a qué nos está llevando, porque ahora ya hablamos en tiempo presente, porque estamos cabalgando, si se puede usar la metáfora, en plena posmodernidad, ¿no? Y nos atraviesa, me gusta la palabra que utilizaste el comenzar este diálogo, nos atraviesa, a veces hasta sin darnos cuenta, ¿no? Seguramente. Bien, finalizamos el primer bloque entonces. Vamos a un tema musical de la banda de sonido de la película Patch Adams, una película hermosísima. Altamente recomendable. Bueno, ya volvemos con el segundo bloque. Hasta luego.